Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía y el día de hoy vamos a terminar de hablar sobre los presidentes que han estado durante el periodo del siglo XX y siglo XXI, que es la reconstrucción o el nuevo Estado peruano. Como saben, en la anterior sesión habíamos hablado que el presidente Luis Bustamante Rivero había terminado su periodo de gobierno en el año de 1948. Entonces, después de él entra el gobierno de Manuel Odría Amoretti. Esto es durante el periodo de 1948 hasta 1956. Ahora, ¿qué sucesos hay durante este periodo? Se sabe, por ejemplo, que la Junta Militar oficialmente derroca a Bustamante Rivero y le da el poder a Manuel Odría. Así que él empieza a gobernar en el año de 1948. También a esta fase se le conoce como la fase del auge económico, porque la exportación de materias primas se vuelve a reinstalar y también se empieza a trabajar con mayor fuerza como antes de la crisis económica. Lo otro que conocemos del periodo de Odría es que, por ejemplo, su gobierno llevó el nombre de salud, educación y trabajo, que eran los principios que Odría quería reformar en el Perú. Se sabe que él también se encargó de la reconstrucción de la ciudad de Cusco, que desgraciadamente tuvo bastantes problemas después del terremoto que ocurrió el 21 de mayo de 1950. Entonces es una ciudad destruida, económicamente también está fallando, así que Odría envía a sus fuerzas y también contribuye a la reconstrucción de esta ciudad. Otro es que también él empezó con la creación de las grandes unidades, o sea, los colegios, que se han empezado a reinstaurar en el año del 2015. Otro asunto importante dentro del gobierno de Odría es que, por ejemplo, el 5 de septiembre de 1955, por fin se le da el derecho a la mujer al voto y también a la ciudadanía. Esto estipulado en la ley 12391, en la que se dice que las mujeres mayores de 21 años eran ciudadanos peruanos legítimos y también las mayores de 18 que supieran leer y escribir. Y es la primera vez que la mujer va a poder ejercer su elección o su voto para un presidente o quizá para algún tipo de poder dentro del país o dentro del Perú. Después de esto, después de estos periodos, viene el gobierno de Ugarteche. Después de este periodo inicia el segundo gobierno de Manuel Prado. ¿Qué es lo que sucede? En el año de 1956, el 17 de junio, Manuel Prado hace un trato con los apristas para que ellos voten a su favor, a cambio de un cogobierno, lo que después se denominaría como la convivencia. Era donde Manuel Prado, con sus injerencias políticas, iba también a recibir la cooperación del movimiento aprista para llevar las nuevas políticas del Perú a cabo dentro de este gobierno. Otra de las cosas que pasó durante este segundo gobierno de Manuel Prado es que se favoreció a las compañías transnacionales. Como ya les había dicho, había bastante inversión de los norteamericanos en el Perú. Entonces Manuel Prado, igual que en su primer periodo, estuvo favoreciendo para que estas empresas sigan entrando al Perú y desgraciadamente la baja de impuestos hace que técnicamente trabajen gratis en nuestro país sin recibir beneficio. Ahora, algo que sí, por ejemplo, se enmarca dentro de este periodo es que hay un boom pesquero. La pesquera empieza a crecer y se empieza a volver de carácter internacional y el producto se empieza a exportar con mayor frecuencia y al final termina siendo otro pilar económico dentro del Perú. También debemos saber que este tema de la convivencia de APRA con Manuel Prado, que se denomina la apropradista, lleva al Perú a una terrible inflación. Hay una inflación y la clase obrera se está quedando sin trabajo. Hay una falta de empleo y las cosas están demasiado caras como para poder llevar una vida o subsistir de manera normal. También hay un problema muy grave en lo que es la agricultura y la minería. De hecho, estos poderes extranjeros o estas inversiones extranjeras están abusando demasiado de la clase obrera y los movimientos se están empezando a levantar. Entonces está empezando a haber problemas de carácter social. También se sabe que hubo un levantamiento campesino en el Valle de la Convención y de Lares, que fue liderado por Hugo Blanco. Esto con la intención de que la tierra sí, se trabajara de manera
de manera más regular. ¿Qué quiere decir? Los pobladores de la Convención y de Lares necesitaban que la producción de su tierra también sirviera para ellos, que no solo fuese para entregar a un feudo, entre comillas, que en ese momento todavía funcionaba en algunos lugares. Finalmente, este es destituido el 18 de julio de 1962 y con él concluye todo su segundo periodo. Después, el sexto gobernante de esta etapa, del siglo XX al siglo XXI, es Ricardo Pérez Godoy. Pero esto junto con la Junta Militar. ¿Qué es lo que sucede? La Junta Militar lo que hace es derrocar a Manuel Prado, lo saca del poder porque no necesitan o no quieren que exista un gobierno aprista, que en ese momento ya estaba a favor de la inversión o de los capitales norteamericanos. Entonces, la Junta le da a Pérez Godoy la presidencia. Este era un comandante. Ahora lo hace a través de una ley. O cuando por fin Pérez Godoy es el presidente, junto con la Junta Militar, deciden hacer una base para la reforma agraria y también para su aplicación en los sectores que habían estado luchando en el periodo de Prado, como por ejemplo en la Convención Hilares. Esto era básicamente con la intención de frenar el desarrollo de los movimientos campesinos. Como te decía, en el periodo de Prado se habían levantado en estos dos lugares con la intención de que la clase obrera deje de ser tan abusada. Entonces, cuando se firma o se crea esta base legal para la reforma agraria, se intenta que los movimientos campesinos cesen de enarbolarse contra el gobierno. Lo otro también que sucede es que hay un personaje llamado Nicolás Link que aparece en ese momento y rechaza las cosas que está haciendo Pérez Godoy. Así que le quita el gobierno y finalmente el 28 de julio de 1963 le transfiere el mandato al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry sí fue elegido por el pueblo. Entonces, él se va a volver el séptimo gobernador de este periodo del siglo XX y siglo XXI. Él gobernó durante los años de 1963 hasta 1968. Durante su gobierno hubieron algunos cambios. Por ejemplo, se sabe que las luchas sociales se radicalizaron, especialmente por las universidades nacionales, que era donde se desarrollaba más el aparato cultural de nuestro país. También se sabe que en el periodo de Belaúnde Terry no se pudo resolver la problemática de la brea y Pariñas, y esto concluyó con la pérdida de la página 11 del Acta de Talara, donde se hablaba sobre la propiedad o cómo se tenía que retribuir en pago sobre este Breña y Pariña. Esto hace que ya se colme en la clase obrera de lo que estaba sucediendo con Belaúnde Terry y empiezan un movimiento militar contra él. Finalmente este es derrocado por Juan Velasco Alvarado y el movimiento militar. Entonces Juan Velasco Alvarado pasa a ser el octavo presidente del Perú y él comienza con reformas trascendentes para el Estado peruano. Lo que se sabe, por ejemplo, es que su revolución, o a lo que denominó su revolución dentro del Perú, fue desde el año de 1968 hasta 1975. Este se volvió el jefe de la Junta Militar y empezó a reformar algunas cosas. De hecho, su gobierno llevó como nombre el Gobierno de la Revolución de las Fuerzas Armadas y empezó a reformar, por ejemplo, o empezó a razonar con las personas que se estaban radicalizando en el Perú contra los intereses extranjeros y contra su propio gobierno abusivo. También se sabe que él logró hacer que las reformas radicales cesaran y se organizó contra los oficiales reformistas para que puedan cambiar algunas situaciones políticas y sociales dentro del Perú. Ahora, lo que hace Velasco para continuar con su reforma es desplazar la Constitución de 1993, que ya había traído problemas de carácter económico y social al Perú. Así que él decide establecer un estatuto revolucionario. Este hacía que se concentrara en Velasco los poderes ejecutivos y legislativos y crea la Junta Revolucionaria. Esto junto con un gobierno militar. Ahora, ¿cómo se llama este estatuto que ha creado? Pues es conocido como la placa Inca, en la que se intenta revalorar nuestra situación económica, política y social en el Perú.
También se sabe que entramos en el proceso de la modernización. Era momento en que la industria, que a pesar de que sí recibía capital extranjero, empezara a modernizarse, pero con inversión del Estado. Así que se da durante este periodo. Lo otro es que Velasco empieza con la recuperación de los terrenos de Chile. Él pide para que se respete el Tratado de Ancón, del que habíamos hablado en anteriores sesiones, en las que se cedió por cierta cantidad de tiempo los territorios de Perú a Chile. Así que cuando él entra a gobernar, exige que se empiece a considerar esto y finalmente recupera Tacna, pero no así los otros periodos. También se sabe que él lucha contra las campañas transnacionales y de hecho no quiere que se ejerza un poder tan fuerte por los capitales extranjeros, así que también va a luchar contra el capitalismo norteamericano. Otra de las cosas que hace es que él empieza a nacionalizar algunos sectores. De hecho, como había visto que el capital extranjero estaba bastante inmerso en el petróleo, en la energía y en la minería, lo que se hace es que se inicia un proceso de nacionalización. Así que lo primero que él estatiza o nacionaliza es el petróleo el 9 de octubre de 1968. Lo otro que también sabemos que estatizó es la refinería, especialmente la refinería de Talara, o comenzó con la refinería de Talara, y luego después de esto se dieron 76 empresas más que fueron reestablecidas o estatizadas por Velasco. A esto se le va a conocer como el Día de la Dignidad Nacional. Ahora, él, para que estos que han sido estatizados no estén libres o puedan ser dirigidos correctamente económicamente y políticamente, empieza a crear instituciones que el Perú pueda financiar. Una de ellas es Petroperú. Lo otro es que también crea el Banco de Reserva y le asigna la gerencia a Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski saca 17 millones de este banco, 17 millones de dólares, con la excusa de que es para pagar los intereses que se le debe a Estados Unidos por los préstamos que ha dado durante los anteriores periodos. Finalmente se da a la fuga. Después de esto existe algunas cosas que debemos mencionarte que seguramente todavía conoces en la actualidad, que han sido las reformas, quizá las reformas más duras que ha dado Velasco durante su gobierno o durante su periodo gobernando. Lo que se sabe, por ejemplo, es que una de las reformas más importantes realizadas por Velasco fue la reforma agraria. Esto con la ley 17716. Se dio el 24 de junio de 1969. Esta liquidaba totalmente los latifundios y los minifundios que se habían dado producto de la inversión norteamericana dentro del Perú. Y le llama a esta reforma o lleva la bandera de la tierra es para quien la trabaja, así que se le devuelve a la clase indígena sus propiedades para que puedan trabajarla. La otra reforma es la reforma de las empresas. Como se sabe, hasta ese momento había bastante favoritismo del Estado peruano a las empresas que tenían capitales extranjeros, que es lo que se había producido con el gobierno o con la convivencia de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, ahora Velasco quiere cambiar este ámbito y lo que hace es que haya mayores prestaciones para los trabajadores, o sea, que la clase trabajadora tenga mayores beneficios y se pasa a o que pasen a ser coempresarios. Lo que sucedía es que hasta ese momento las empresas eran totalmente gobernadas por capitales norteamericanos, pero con esta reforma se garantizaba que dentro de esta dominación también hubiera clase obrera que velara por los intereses de los obreros o de los trabajadores. La tercera reforma más radical es que, por ejemplo, se habló sobre la expropiación de las centrales mineras, como por ejemplo la de Cerro de Pasco, que en ese momento pertenecía a Ming Corporation. Esta se va a cambiar, o sea, va a regresar a la propiedad del Estado peruano. Otro también es que, por ejemplo, la central metalúrgica de La Oroya va a pasar a ser parte del Estado, o va a pasar a la administración del Estado peruano. A toda esta etapa se le conoce como la etapa del Hierro Perú, en la que todo se estatiza o se vuelve estatal gracias a Velasco. Otra de las reformas, por ejemplo, es que empieza a haber una expropiación de la industria pesquera. Como les había dicho, también dentro de la industria pesquera había intereses de Norteamérica, así que Velasco las estatiza y finalmente crea la Pesca Perú,
que es una institución que se va a encargar de llevar la dirección o la administración de este nuevo movimiento pesquero. Lo otro es que también intervienen los medios de comunicación, la radio y las revistas o los periódicos, porque él está viendo que hay un ataque por parte de estos movimientos o de estos nuevos recursos comunicativos en contra de su gobierno, así que los interviene. La otra reforma es la reforma educativa, que es una de las reformas más importantes. Esta se da con la ley 1932-6 y tiene el nombre de Un nuevo hombre para una nueva sociedad, en la que se trata de incentivar a la población a educarse para que puedan participar dentro de las políticas de gobierno o generar una clase que pueda participar educadamente dentro de las políticas de gobierno. Se sabe también que él nacionalizó las empresas eléctricas y finalmente creó Electroperú, porque antes estábamos bajo la dominación de los capitales norteamericanos que dominaban toda la clase energética. También nacionalizó las empresas ferrocarrileras o la construcción de ferrocarriles y creó ENAFER Perú para encargarse de proteger estos intereses y desplazar la inversión capitalista norteamericana, naturalmente. Finalmente, el general Velasco enferma gravemente y como producto de que no podía seguir liderando, las Fuerzas Armadas se dividen y luego el general Francisco finalmente muere. Después de esto empieza el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, pero lo vamos a conocer en una siguiente sesión. No te olvides que esto es talleresencasa.com y nos vemos a la siguiente.